El ministro del Interior de Austria, Gerhard Karner, declaró claramente en vísperas de la reunión de ministros del Interior de la UE en Luxemburgo que a partir de marzo de 2027 los hombres ucranianos ya no deberían recibir automáticamente el estatus de protección temporal. Según él, Ucrania necesita a los ciudadanos varones en edad de reclutamiento tanto para la defensa como para el apoyo de la economía. Y en el Ministerio del Interior de Austria subrayaron que ahora es importante actuar rápidamente para preparar con antelación los cambios correspondientes y garantizar la seguridad jurídica para las personas a las que afecta. Pero hay un matiz importante. La propuesta se refiere a los hombres de entre 23 y 60 años. Precisamente para esta categoría en Ucrania existe una prohibición de salir al extranjero durante la ley marcial. Los hombres de 18 a 22 años no están sujetos a la nueva restricción, ya que podrán salir de Ucrania a partir de agosto de 2025. Es decir, la lógica es simple. Si la propia Ucrania permite que este grupo salga, entonces tampoco habrá restricciones para ellos en la UE. Pero para aquellos a quienes se les prohíbe salir en su país, en la UE tampoco planean aceptarlos automáticamente. Y aquí aparece otro actor importante en esta historia. Ucrania fue quien pidió a la UE no prorrogar el estatus de protección temporal para los hombres de 23 a 60 años. Es decir, Kiev y Viena dicen lo mismo en este asunto, solo que por diferentes razones. Austria quiere reducir la cantidad de refugiados, Ucrania quiere que la gente regrese. Polonia también apoyó la idea de cancelar la protección para los hombres ucranianos en edad de reclutamiento y por lo visto no es la única. Por primera vez, la cuestión se ha planteado oficialmente en una reunión de ministros del interior de la UE. Ahora, sobre lo que se propone exactamente y cuáles son las opciones. En la Unión Europea se preparan para prorrogar la protección temporal para los ucranianos hasta marzo de 2027. Pero lo más probable es que ya no acepten en la UE a hombres en edad de movilización. Ahora mismo hay dos escenarios concretos sobre la mesa. El primero es la exclusión total de los hombres de 23 a 60 años del sistema de protección temporal. Es decir, después de marzo de 2027, un hombre de esa edad que llegue a la UE simplemente no recibirá el estatus automáticamente. Tendrá que pasar por el procedimiento estándar e individual de solicitud de asilo, que es largo, complicado y sin ninguna garantía de resultado. El segundo escenario implica restricciones solo para quienes salieron ilegalmente de Ucrania. En uno de los documentos de trabajo del Consejo de la UE se discute por separado la cuestión de las personas que abandonaron Ucrania violando las normas vigentes de salida. Es decir, si una persona salió legalmente, se aplican unas reglas, si cruzó la frontera ilegalmente, se aplican otras. Y hay otro matiz importante que afecta a todos sin excepción. En esta etapa, se propone aplicar las restricciones solo a los nuevos solicitantes que pidan protección temporal después de la adopción de los cambios correspondientes. También se debe desarrollar un sistema de excepciones para los hombres en edad de movilización, quienes conservarán el derecho a la protección temporal. Sin embargo, todavía hay muchas preguntas. ¿Cómo determinar si un posible solicitante no está evadiendo el servicio en las Fuerzas Armadas de Ucrania? ¿Cómo comprobará la UE en general si una persona tiene motivos legales para no servir? ¿Quién tomará esa decisión y sobre la base de qué documentos? Por ahora no hay respuesta a esto. Y precisamente esto es la principal razón de los debates. Entre quienes nos ven desde el extranjero surge una pregunta lógica. ¿Qué pasará con aquellos que ya viven en la UE? ¿Les quitarán el estatus a quienes ya están allí? La respuesta corta es no. Al menos por ahora. Los representantes de la Comisión Europea han subrayado que los posibles cambios no afectarán a los ucranianos que ya se encuentran bajo protección temporal en los países de la Unión Europea. Es decir, si ya se tiene el estatus, no será anulado. Si los documentos están vigentes, seguirán estando vigentes. Ayer se confirmó en el Consejo de la UE en Luxemburgo que los países prorrogarán la protección temporal para ucranianos tras marzo de 2027. El comisario de Migración ratificó la intención de extender un año más el estatus legal para vivir, trabajar y estudiar en la Unión Europea. Pero aquí también hay un matiz. El comisario europeo también informó que en las próximas semanas la Comisión Europea presentará una propuesta legislativa correspondiente para prorrogar la protección temporal para los ucranianos. Es decir, oficialmente el documento aún no existe, solo hay declaraciones y acuerdos a nivel de ministros.
La decisión final aún está por delante. Y aquí hay un detalle del que pocos hablan, pero que es muy importante. Los años pasados bajo protección temporal en la UE no se cuentan para obtener la residencia permanente. Para la mayoría de los ucranianos, el proceso de acumulación de tiempo para la residencia permanente comenzará desde cero según las normas internas del país elegido. Es decir, incluso aquellos que ya llevan 4 años viviendo en la UE para obtener el estatus permanente, en realidad empiezan todo desde el principio. Este es un problema aparte que no desaparece, independientemente de lo que se decida respecto a los hombres en edad de reclutamiento. Ahora veamos las posiciones concretas de los países, porque aquí la situación es muy reveladora. La idea de cambiar las condiciones de concesión de asilo para los ucranianos sujetos al servicio militar ya ha sido apoyada por Alemania, Suecia y Polonia. A ellas se ha sumado Austria, que de hecho es la que se pronuncia más fuerte, y no son países pequeños. Son estados que han acogido la mayor parte de los refugiados ucranianos. La mayor cantidad de ucranianos se encuentra ahora en Alemania, 1,27 millones, en Polonia, 961.000 y en Chequia, casi 380.000. Es decir, precisamente esos países que soportan la mayor carga son los que apoyan más activamente las restricciones. Pero también hay quienes van aún más allá de la propuesta general. Dinamarca, además de las restricciones para los hombres de entre 23 y 60 años, está considerando suspender la concesión de protección temporal en términos generales para los recién llegados de 14 regiones de Ucrania que han sufrido menos por las acciones militares. Es decir, Dinamarca quiere comprobar no solo la edad y el sexo, sino también de dónde proviene exactamente la persona. Y aparte, vale la pena destacar a Noruega. Aunque no es miembro de la UE, su decisión es significativa. El gobierno de Noruega ya ha implementado cambios según los cuales los hombres recién llegados de entre 18 y 60 años ya no recibirán protección colectiva temporal. Es decir, Noruega no espera a que la UE tome alguna decisión. Ya está actuando. Varios países insisten en que las normas deben revisarse también en interés de Ucrania para apoyar su resistencia contra Rusia y su futura reconstrucción. Este es un argumento importante que cambia toda la retórica del debate. No se trata solo de no queremos más refugiados, sino de lo hacemos por vuestro propio bien. Esperar. Ahora les voy a contar algo que a primera vista suena como una paradoja imposible. Polonia, el país que acogió hospitalariamente a más de 1 millón de refugiados ucranianos, no dudó en suministrarnos las escasas armas que necesitábamos. En las primeras horas de la invasión a gran escala, abrió sus fronteras de par en par y se proclamó a viva voz ante el mundo entero como nuestro principal aliado en Europa. Y de repente, esa misma Polonia amenaza con bloquear nuestro avance hacia la Unión Europea, exige disculpas oficiales de Zelensky y retira de manera demostrativa las banderas ucranianas de los ayuntamientos. ¿Cómo pudo suceder algo así? Si quieren entender esto de verdad, sin emociones, sin propaganda, han llegado al lugar indicado. Este episodio trata sobre lo que realmente está ocurriendo entre Varsovia y Kiev. ¿Por qué la crisis actual es mucho más profunda que una simple disputa por el nombre de una unidad? ¿Y qué consecuencias puede tener todo esto para cada uno de nosotros? Pero antes de que desenredemos esta madeja, suscríbanse y denle like. Un gesto tan simple ayuda a los algoritmos a promover canales jóvenes como el nuestro. Todo comenzó con un solo documento. El 26 de mayo de 2026, el presidente Zelensky firmó el decreto número 440. A primera vista, un texto puramente rutinario. Al Centro Especial de Operaciones Norte se le otorga el título honorífico en nombre de los héroes de la UPA. Una formulación estándar, con el objetivo de restaurar las tradiciones históricas del Ejército Nacional y considerando el ejemplar cumplimiento de las misiones de combate. Firma, sello, publicación y el decreto entró en vigor. Polonia, desde las primeras horas de la guerra, se puso del lado de Ucrania. Dejamos atrás fronteras, hogares, escuelas y hospitales. Ofrecimos ayuda humanitaria, militar, logística y política. Porque sabemos que una Ucrania libre también significa seguridad para Polonia y para toda nuestra parte de Europa. En ese momento la élite polaca estalló. El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, una persona que antes de ser elegido dirigía el Instituto de la Memoria Nacional y para quien la tragedia de Volinia es literalmente una especialización profesional, hizo una declaración contundente. Él declaró, con este paso, Zelensky demuestra que Ucrania no está lista para ser parte de la familia europea civilizada. Es más, Nawrocki inició el procedimiento para despojar a Zelensky de la Orden del Águila Blanca. Esta es la más alta distinción estatal de Polonia que el presidente de Ucrania recibió en 2023 de manos del predecesor de Nawrocki, Andrzej Duda. No se detuvieron ahí.
El ex embajador de Polonia en Ucrania, Bartosz Sichocki, quien ocupó ese cargo entre 2019 y 2023, devolvió públicamente la orden al mérito que le fue otorgada por Zelensky en 2022. Y en la ciudad polaca de Lublin, las autoridades locales ordenaron retirar la bandera azul y amarilla del ayuntamiento, la misma que ondeaba allí desde los primeros días de la invasión a gran escala. Desde fuera, parecía como si alguien hubiera accionado un interruptor y girado las relaciones entre ambos países 180 grados. Pero no hubo ningún interruptor. Esta decisión simbólica simplemente cayó en un espacio que ya no estaba electrizado, donde durante años se habían acumulado agravios mutuos. Aquí surge una pregunta que entre el ruido informativo se plantea menos de lo que debería. ¿Por qué Zelensky firmó este decreto precisamente en mayo de 2026 y no 2 o 3 años antes? ¿Acaso en el ejército antes nadie había propuesto dar a las unidades nombres relacionados con la UPA? Se propuso en varias ocasiones, pero hasta hace poco el presidente bloqueaba personalmente estas iniciativas. Esta era su parte del acuerdo tácito alcanzado entre los líderes de ambos países a principios de 2022. La esencia es simple. Kiev se abstiene de tomar medidas simbólicas dolorosas para la sociedad polaca y Varsovia, a cambio, no convierte las páginas difíciles del pasado en un obstáculo para el apoyo a Ucrania. Durante 4 años, este frágil equilibrio se mantuvo de alguna manera. Luego la coyuntura cambió, que fue el detonante final. No hay una respuesta pública clara por parte de la oficina del presidente hasta ahora, pero existe un contexto más amplio. En junio de 2025, el Sejm polaco adoptó una resolución por la que estableció el 11 de julio como el Día de la Memoria de las Víctimas del Genocidio cometido por la OUN y la UPA, aprobado de manera unilateral sin ninguna consulta con la parte ucraniana. Fue precisamente esta acción la que socavó los fundamentos de ese acuerdo. Así que cuando el ejército volvió a presentar la iniciativa, esta vez Zelensky la firmó. Y aquí hay otro matiz que los analistas suelen pasar por alto. La práctica de otorgar a las unidades de las Fuerzas de Operaciones Especiales nombres honoríficos en honor a figuras históricas es una tradición institucional habitual. El centro-este lleva el nombre del príncipe Sviatoslav el Valiente. Oeste lleva el nombre del príncipe Iziaslav Mstislavich. Burocracia rutinaria, una tradición. Pero esta vez, esa tradición se topó de lleno con un muro de hormigón armado que separa a nuestros países desde hace más de 80 años. Para entender por qué la sociedad polaca reacciona así ante las 3 letras UPA, hay que volver al año 1943. Brevemente, pero sin simplificaciones, porque precisamente las simplificaciones son la fuente de todo el conflicto actual. El 11 de julio de 1943 es una fecha que los polacos conocen tan bien como nosotros conocemos el 24 de febrero. Ese día, las unidades de la UPA atacaron asentamientos polacos en 3 distritos de Volinia al mismo tiempo: Kovel, Chorokiv y Volodymyr. Pero la tragedia no se limitó a un solo día, sino que continuó desde 1943 hasta 1945. Según diferentes estimaciones, murieron entre 40 y 120,000 civiles polacos. Las cifras varían. Los investigadores ucranianos tienden a la cifra más baja, mientras que los polacos a la más alta. Nadie niega el hecho mismo de los asesinatos masivos de la población civil. En 2016, el Sejm polaco calificó oficialmente estos hechos como genocidio. Pero también hay un lado opuesto, del que en el espacio público polaco prefieren guardar silencio. En respuesta a las acciones de la UPA, la resistencia polaca, el Ejército Nacional, llevó a cabo operaciones punitivas contra aldeas ucranianas. En Kolchina y en Chan, más de 50 asentamientos ucranianos fueron completamente incendiados. La tragedia del pueblo de Sajrin, donde murieron alrededor de 150 civiles ucranianos, se ha convertido para nosotros en un símbolo de este horror mutuo. La historiografía polaca interpreta sus propias acciones como actos de represalia y las acciones de la UPA como una limpieza étnica planificada. La parte ucraniana no está de acuerdo ni con la clasificación ni con la evidente asimetría de las valoraciones. De ahí el callejón mental sin salida. Para los ucranianos, la UPA es un símbolo de resistencia armada contra las ocupaciones nazi y soviética. Para los polacos, son los ejecutores de asesinatos en Volinia. Ambos puntos de vista se basan en hechos reales, pero son incompatibles dentro de una misma lógica. Y en 80 años nadie ha creado un espacio civilizado para una reflexión conjunta sobre esta tragedia compartida. Pero para los polacos la UPA no es un símbolo neutral de la lucha por la libertad. Para los polacos, la UPA es ante todo un símbolo de los crímenes cometidos contra civiles indefensos. Entre los años 1943 y 1945, en Volinia y la pequeña Polonia Oriental, fueron asesinados decenas de miles de polacos, mujeres, niños y ancianos. Se asesinaban familias y aldeas enteras.
Incluso en la cuestión de las exhumaciones, que parecería puramente humanitaria, el progreso avanzaba con enormes dificultades. Solo en enero de 2025, Polonia recibió de Ucrania los primeros permisos oficiales para realizar trabajos de búsqueda y exhumación de las víctimas de la tragedia de Volinia en territorio ucraniano. Y solo en abril de ese mismo año los trabajos finalmente comenzaron en el pueblo de Ujli, en la región de Rivne. Las negociaciones duraron años y la primera pala entró en la tierra apenas hace un año. Esto demuestra claramente el ritmo al que ambas capitales avanzan una hacia la otra. Para entender la reacción de la Varsovia oficial hay que observar atentamente a la persona que ahora ocupa el Palacio Presidencial polaco. Karol Nawrocki no es simplemente otro político del campo de la derecha. Es un hombre de 43 años, originario de Gdansk, historiador de formación. Dirigió el Museo de la Segunda Guerra Mundial en Gdansk y luego el Instituto de la Memoria Nacional. Es decir, para él, Volinia, la UPA y las cuestiones de las contradicciones polaco-ucranianas no son un capítulo abstracto de un libro de texto, sino una especialización profesional de muchos años y la base ideológica de toda su carrera. Nawrocki llegó al poder hace muy poco tiempo. Ganó en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el 1 de junio de 2025 con un resultado de 59 votos y asumió el cargo el 6 de agosto de ese mismo año. Fue postulado por el partido Ley y Justicia, una fuerza opositora conservadora cuyo líder Jarosław Kaczynski durante años promovió narrativas anti-ucranianas en la prensa bajo su control. Nawrocki es un oponente directo del actual primer ministro Donald Tusk y el escándalo actual para él es también un terreno conveniente para la lucha política interna por el electorado. No hacen falta patrones que dividan a los aliados y hieran la memoria de las familias de las víctimas. El propio Tusk actúa en un sistema de coordenadas mucho más complejo. Por un lado, hace un llamado al diálogo directo, advierte que las emociones pueden destruir la solidaridad, pero por otro lado, declara que la pelota está en el campo de Ucrania, que la responsabilidad recae en Kiev y que si los argumentos no son escuchados, los negocios duros determinarán nuestras relaciones. Es decir, Tusk no se solidariza con Nawrocki, pero tampoco tiene intención de defender a Ucrania ante sus propios votantes. La posición del Ministerio de Asuntos Exteriores parece visiblemente más contenida. El jefe del ministerio, Radosław Sikorski, admitió, sí, Zelensky cometió un error, pero al mismo tiempo señaló, sería un absurdo privar a Zelensky de la orden en un momento en que el ex canciller alemán Gerhard Schröder, una persona que abiertamente recibe dinero de Putin, sigue conservando tranquilamente en casa ese mismo galardón polaco. Esto demuestra que dentro de la propia élite polaca no hay unidad respecto al alcance de la escalada. Existe una división interna, pero las voces más fuertes ahora no provienen ni de Tusk ni de Sikorski. Las genera la Confederación, un partido de ultraderecha cuyo líder, Krzysztof Bosak, ocupa simultáneamente el cargo de vicepresidente del Sejm polaco. Bosak presentó todo un paquete de exigencias: anunciar de inmediato el bloqueo del proceso de negociación para la adhesión de Ucrania a la UE, congelar la ayuda financiera a Kiev, limitar la entrada de ciudadanos ucranianos y, lo más peligroso, poner fin a la financiación polaca de los terminales Starlink para los militares ucranianos en el frente, es decir, golpear directamente aquellas tecnologías que garantizan la comunicación y la coordinación en la línea del frente. Esta línea también fue adoptada por Sławomir Mencen, otro líder de la Confederación, quien durante la campaña presidencial de 2025 apostó deliberadamente por avivar los sentimientos antiucranianos. Toda la Confederación aumentaba su capital aprovechando la ola de cansancio por la guerra y especulando con las cuestiones de Volinia. El escándalo actual es el combustible perfecto para ellos. Es importante entender, la Confederación está en la oposición, no en el poder, pero ejerce una fuerte presión populista sobre la coalición gubernamental. Y cuanto más fuertes son los llamamientos de Bosak, más obligado se ve Tusk a tener en cuenta el coste político interno de cualquier compromiso con Kiev. La pregunta más común después de todas estas declaraciones es, ¿realmente puede Polonia bloquear nuestra adhesión a la Unión Europea? ¿Vamos a basarnos en los hechos? La posición oficial del gobierno polaco es no. Varsovia ha declarado que no bloqueará el proceso de negociación sobre la integración del país. Tusk confirmó, Ucrania debe convertirse en parte de la UE bajo las condiciones que está obligada a cumplir. La posición es pragmática, no ideológica. Pero aquí hay un importante pero. Polonia es uno de los estados más influyentes de Europa Central y Oriental dentro del bloque. Para frenar significativamente el avance de Kiev, no necesariamente tiene que recurrir a un veto formal. Puede complicar las negociaciones, retrasar burocráticamente la revisión de ciertos capítulos y presentar requisitos adicionales en cada etapa.
Hay cientos de palancas, incluso si oficialmente nadie las hace sonar. Además, existe una dimensión simbólica. Durante años, Polonia se ha posicionado como la principal defensora de Ucrania en la UE. Y si ahora incluso este defensor expresa públicamente sus dudas, esa señal es leída en todas las capitales de la Unión Europea, la leen en Budapest, la leen en Bratislava y sacan conclusiones que les convienen. El primer ministro Tusk lo escribió directamente en las redes sociales. Rusia hace todo lo posible para sembrar la discordia entre Kiev y Varsovia. Los gestos antipolacos de los ucranianos y la alimentación artificial de la histeria antiucraniana en Polonia son un guión de Putin que llevan a cabo los servicios secretos extranjeros y los idiotas locales. Muchos polacos criticaron esta publicación, percibiéndola como un intento de trasladar la responsabilidad a un factor externo. La realidad es más compleja. Por un lado, Rusia realmente utiliza de manera agresiva cualquier fisura en las relaciones polaco-ucranianas. Existen ejemplos concretos y documentados. En el año 2025, la policía polaca detuvo a 2 ciudadanos ucranianos menores de edad que, a cambio de dinero, pintaban símbolos de la UPA en las paredes de edificios y monumentos en Breslavia y Varsovia. La policía relacionó oficialmente estas acciones con operaciones de servicios secretos extranjeros. Las provocaciones están ocurriendo, es un hecho. Esta postura perjudica no solo las relaciones polaco-ucranianas, sino también a la propia Ucrania. Le da oxígeno a la propaganda rusa y argumentos a quienes quieren destruir la confianza entre nuestros pueblos. Pero esa mentira sobre Volhynia sirve a Moscú. A Moscú le sirve ocultar la verdad y cualquier gesto que siembre la discordia entre Polonia y Ucrania. Pero reducir todo este profundo y antiguo conflicto únicamente a la mano del Kremlin es una forma conveniente de evitar conversaciones incómodas sobre los propios errores. En la sociedad polaca persiste un verdadero dolor no cicatrizado por Volhynia. Allí hay miles de tragedias familiares reales, una memoria viva transmitida de abuelos a nietos. Esa memoria no la inventó ningún Putin. Ignorar esto significa condenar a ambos países a un círculo eterno de reproches mutuos. Mientras los principales políticos intercambian notas y escriben tweets airados, hay personas a las que todo esto les afecta cada día y de manera directa. En territorio polaco hoy se encuentran más de 1 millón de ciudadanos ucranianos registrados, en su mayoría mujeres, personas mayores y niños, aquellos que huían de los bombardeos rusos. Y para todos ellos, la atmósfera cargada de las últimas semanas no es una abstracción. Según datos de los reporteros de la BBC, tras el estallido del escándalo en torno al decreto número 440, se registra un aumento en el número de quejas por manifestaciones de discriminación cotidiana y xenofobia, acoso a niños ucranianos en las escuelas, actitudes hostiles en el trabajo. Sientes que de repente ya no eres deseado aquí. La solidaridad sincera, puertas abiertas y ayuda de hace 2 años, hoy se tornan en reproches de desagradecidos. Esto duele especialmente porque estas personas no están fuera por gusto. Se fueron porque Rusia bombardeaba sus ciudades. No son sujetos de ese decreto en Kiev, pero cada día sienten sobre sí olas de la ira social ajena. Bien, pero planteemos también algunas preguntas incómodas y reflejas. Polonia reprocha a Ucrania por honrar a la UPA, y en esto, como ya hemos analizado, hay cierta lógica. ¿Pero es esta exigencia de pureza de la memoria histórica recíproca? Roman Dmowski, fundador del nacionalismo polaco y ídolo del movimiento Endecha, según fuentes académicas es caracterizado como partidario del fascismo, el antisemitismo y de mantener buenas relaciones de vecindad con Rusia. Él defendía de manera consecuente la idea de una Polonia mononacional para los polacos con un marcado trasfondo antisemita. Al mismo tiempo, Bandera, a quien la parte polaca presenta como colaborador nazi, pasó la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial en el campo de concentración nazi de Sachsenhausen. Allí lo envió Hitler en el verano de 1941 por negarse a revocar el acta de proclamación del Estado ucraniano. Esto no es una justificación para Volhynia, pero demuestra que la historia real es más compleja que la imagen en blanco y negro que pinta la propaganda polaca. Sigamos adelante. Cuando el Sejm polaco, en el año 2025, adoptó la resolución sobre el Día de la Memoria de las Víctimas del Genocidio de la OUN-UPA, nadie del lado polaco pidió la opinión de Ucrania ni pidió perdón por este gesto unilateral. ¿Dónde está la disculpa por la forma en que se infló cínicamente la retórica antiucraniana en varias sedes de campaña durante las elecciones presidenciales polacas de 2025? No están allí. Esto no significa que Ucrania esté exenta de críticas, pero el proyecto de ley solo se aprobará de una manera. Y esto ya no es una asociación. ¿Hacia dónde va todo esto? Dejemos las emociones de lado y veamos las 3 opciones más realistas. La primera, desescalada silenciosa.
Este es el escenario más probable. Las negociaciones tras bambalinas ya están en marcha. El ministro de Defensa de Polonia se reunió con Kirilo Budanov. Los departamentos diplomáticos intercambian señales confidenciales. Es probable que Kiev encuentre una solución técnica sin pasos públicos humillantes. El nombre de la unidad no será cancelado, pero a cambio se dará algún paso simbólico importante en el tema de la exhumación. Ambas partes se entienden perfectamente. Una ruptura abierta ahora sería un suicidio para ambas. La segunda opción es un resentimiento prolongado. Polonia formalmente no bloquea nada, pero el ambiente general se enfría notablemente durante mucho tiempo. El ritmo de los suministros se ralentiza bajo el pretexto de razones técnicas. Las negociaciones de integración europea se ralentizan por pequeños obstáculos. Los sentimientos antiucranianos en la sociedad polaca crecen silenciosamente. No hay una ruptura ruidosa, pero la calidez de antes ya no existe. Un escenario en el que ambas partes pierden. La tercera opción es una verdadera reconciliación, la opción más difícil y menos realista. Los presidentes se reúnen y realizan un acto simbólico conjunto que reconoce tanto el dolor polaco como el derecho de Ucrania a su propia memoria. Una ceremonia conjunta de reinhumación de las víctimas, una declaración sincronizada de ambos parlamentos. Para esto se necesita una voluntad de hierro y la ausencia de presión electoral de ambos lados, algo que ahora no existe ni allá ni aquí. La pregunta principal, ¿es posible resolver esto en absoluto? La respuesta honesta es muy difícil. No porque los polacos o los ucranianos sean malos vecinos, sino porque el conflicto de la memoria es el tipo más complejo de disputa interétnica. No se resuelve mediante negociaciones porque no tiene un objeto material. No se cierra solo con disculpas porque ambos pueblos se consideran víctimas. Solo puede ir apagándose lentamente a través del cambio generacional mediante rituales compartidos de duelo gracias al trabajo de los historiadores y con el paso del tiempo. Pero ahora no tenemos tiempo. Mientras los drones sobrevuelan cada noche las ciudades ucranianas, el presidente polaco juega su juego electoral. Y este es el peor de los contextos posibles para una discusión así. Recientemente un publicista polaco lo expresó con mucha precisión. Cuando cientos de misiles y drones explotan sobre Kiev, lo último en lo que piensan los ucranianos es si el nuevo nombre de una unidad de combate ofenderá a los polacos. Y los colegas polacos responden con la misma justicia, pero ustedes nunca encuentran tiempo para nuestro dolor, incluso cuando no hay drones en el cielo. Y lo más importante, ambas partes tienen razón a su manera. Por eso es tan difícil desatar este nudo. Pero habrá que desatarlo de todos modos, porque no hay otra salida. Polonia necesita una Ucrania fuerte en su frontera oriental. Ucrania necesita a Polonia como corredor para armas y como voz en Bruselas. La geopolítica es más fría que los agravios y al final se impondrá. Solo hay una pregunta. ¿Será una verdadera reconciliación o solo hasta el próximo decreto, la próxima fecha, el próximo motivo? Seguiremos atentos. Denle like y suscríbanse al canal. Todavía hay mucho más interesante allí. ¡Hasta la próxima!